Bien, continuamos. Estamos viendo algunos ejemplos de negligencia, ¿no? Estábamos en indicar que no se ordene también un estudio de anatomía patológica de una persona que posiblemente tenga un cáncer, ¿no? Negarse a atender a un paciente en caso de emergencia, no dejar constancia escrita sobre autorizaciones, alergias, interconsultas, exámenes. Es importante hacer las indicaciones en firma escrita y el uso de recetarios. En algunas ocasiones se nos ocurre a nosotros, por ejemplo, decir, ¿qué le puede dar, doctor? Y nosotros les decimos que no. Lamentablemente que por esa situación existe daño en el paciente. Y lo que dice usted me dijo que le dé eso, ¿no? Entonces hay situaciones en las que se pueden presentar. No atender al paciente, huelga, se me viene a la memoria todos aquellos eventos donde existen pacientes que quieren atención y no son atendidos. Entonces, por eso es que cuando, por ejemplo, hay las huelgas, las famosas huelgas de 50 días y más días que hacía el personal de salud, no dejaba la parte de atención de emergencias, precisamente por este tipo de situación, ¿no? No concurrir a un llamado urgente de un paciente, no esperar en casos graves el relevo de otro médico, falta de aplicación de sueros o vacunas ulteriores a heridas contaminadas que se incluyen dentro de los hechos que pueden ser calificados como negligencia. Entonces, acá nos falta todavía una gran cantidad de situaciones que se califican como negligencia, ¿no? Algunas situaciones inclusive que casi cometemos diariamente, que porque no conocemos la normativa o el reglamento, dejamos pasar por alto, o porque las lesiones que se producen son pequeñas, no son significativas. Pero cuando ya el paciente recibe un daño bastante grande y sobre todo los familiares conocen, entonces inmediatamente se produce esto que se llama la demanda por negligencia médica, ¿no? El tema es que todas las personas que están afuera son personas que piensan que el delito que todo delito que desarrolla el médico solo es negligencia médica. Estamos viendo que hay varias figuras de los delitos y que no corresponden en la mayoría de los casos a lo que ellos indican, ¿no? Otro de los delitos es la inobservancia de los reglamentos y de los deberes del cargo, ¿no? Ustedes están realizando, por ejemplo, en materno-infantil, están utilizando un protocolo de atenciones del paciente. Ese protocolo de atenciones, que es atención integral al continuo de la vida, nos anota y nos indica qué debemos hacer con los pacientes que llegan a nuestros servicios, ¿no? Ya el salirse de este protocolo normalmente es bajo riesgo de las personas, ¿no? Entonces, las personas que están trabajando en un primer nivel deberíamos desarrollar las actividades que están protocolizadas, están normadas ahí. Y en muchos casos, si por lo menos no estamos en condiciones, no arriesgar realizando otras actividades que estén fuera del protocolo, ¿no? El hecho es de que si hubiera un resultado malo o resultar un daño al paciente, pueden tomar esta figura, sobre todo para ver este tipo de delito y ser demandados por los familiares o por alguna persona que sea interesada por el paciente, ¿no? Dice, es el incumplimiento de una exigencia u orden verbal o escrita dispuesta por un superior con la finalidad de prever un daño al paciente. Las normas y protocolos que tenemos en cada uno de los consultorios son normas establecidas por el Ministerio de Salud. Por lo tanto, son normas que deben observarse para la atención de los pacientes. Ya sabemos que, por ejemplo, estas normas no están actualizadas porque estamos utilizando una norma del 2014 al 2020, son 6 años, y en 6 años han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, el uso de medicamentos que ya ha cambiado, pero que como no ha habido una actualización de este material, aún se sigue utilizando los protocolos retrasados del 2013, porque a ese año corresponde la última actualización de este texto. Entonces, la no observancia de estas normas establecidas ahí pueden ser calificadas como inobservancia a las normas,
¿no? El menosprecio de la norma. Algunos dirán, esta norma, como estamos acabando de hablar, no está actualizada, ya no está vigente. Mientras no exista otra norma que reemplace a esta, actualizada, normada y autorizada por el Ministerio de Salud, esa está vigente. Esa es la que se debe manejar, ¿no? Se circunscribe a la esfera administrativa. No solo es para la parte administrativa, es para todo el personal de salud. En administración también existen normas, sobre todo administrativas, de cómo debe funcionar, de cómo debe gestionarse el tema de salud, pero también el tema de medicina. Existen normas establecidas como las que acabo de decir. Existen normas en el tema de manejo y protocolo de algunos casos. Hoy mismo, si ustedes escuchan, por ejemplo, pese a que es un tema nuevo, un tema que recién se está aprendiendo a conocer, hay normas y protocolos establecidos para el manejo de este problema o de esta emergencia sanitaria en la que estamos viviendo, ¿no? Y solo porque hay incumplimiento, están yendo a dormir 8 horas en la policía, están pagando multas y todas esas cosas. Todos estos incluyen a este tipo de delito, ¿no? Ahora, entre los ejemplos, vamos a ver, dice omisión o defectos en la confección de la historia clínica. Esa es una norma o una inobservancia a las normas o reglamentos. Eso va desde el nombre, ¿no? Y la identificación, una buena identificación y todas esas cosas que nos enseñan cuando estamos haciendo una historia clínica. Realizar el interno o residente actos no autorizados sin la debida supervisión. Ahí les decía, no se puede hacer ninguna actividad si no hay supervisión de una persona responsable, ya profesional, que es responsable de la sala o del paciente, ¿no? Antes sí, nos dejaban, o por lo menos el médico, el supervisor, siempre estaba con nosotros para desarrollar alguna actividad. Recetar productos milagrosos, abandonar el puesto de trabajo y centro laboral sin autorización, abandono de guardia, abandonar sin dejar sustituto, incubadoras, respiradoras, etc. No fiscalizar las tareas del personal auxiliar que debe cumplir con las indicaciones médicas, son parte de este tipo de delitos que se conocen como inobservancia al reglamento. ¿Cuáles son las responsabilidades del médico, no? Las que deben asumir durante el acto médico cada una de las personas que trabajan en este área. Uno, acción fundada en negligencia, acción fundada en agresividad, acción fundada en temeridad. Eso significa todas estas acciones que cometen los médicos generalmente cuando están haciendo el acto médico. Un error grosero, como el que ha ocurrido, por ejemplo, aunque esto es mucho más que eso, el tema de la cirugía, extraer el riñón sano por equivocación y dejar el enfermo, ¿no? Por no tener el consentimiento informado del paciente, también es un problema que se considera como delito. Por no mantenerse dentro del riesgo permitido, por asumir el riesgo, por no asumir el riesgo, que son situaciones en las cuales un médico va a tener que responder como un delito debido a este tipo de acciones, ¿no? Todo este tipo de acciones van a afectar y van a solicitar que el médico pueda responder por estos actos, ¿no? El homicidio, que es un delito ya definido por hecho, porque homicidio significa quitar la vida de las personas, ¿no? Y eso es un delito grave. En medicina hay un delito que se conoce como homicidio u eutanasia. ¿Alguien sabe qué significa eutanasia? ¿Quiénes murieron? Estamos 10. Eutanasia. Darle una muerte sin dolor a un paciente que ya no tiene cura. Algo así más o menos. Es así, pero ahí le falta una muerte digna. Sí, le falta algo.
Es sin Es que no lo dolor, sé bien el concepto. con Sin dolor. sí. Además, con aceptación del... Consen- sí, Es, consentimiento del paciente, pero si el paciente no está en sus facultades, lo puede hacer familiares, ¿eh? sí, eso es En lo que ética médica estuvimos hablando sobre eso. normalmente, por ejemplo, hay un paciente que está con respirador mecánico hace 2 años, no hay miras o muestras de que pueda recuperar, entonces a veces los familiares deciden, queremos quitarle todo y entonces ahí sí se hace una eutanasia, ¿no? Una muerte consentida por la persona, ¿no? Esa es una eutanasia. Pero que en algunas situaciones, sobre todo, está muy normada, muy reglada. La eutanasia a personas donde no haya sobre todo eso del consentimiento significa un delito, ¿no? Para eso tenemos una clasificación que es la eutanasia activa directa y la eutanasia activa indirecta, además de la eutanasia pasiva, ¿no? Hay artículos que están definiendo esto, como el artículo 112 de la ley, que dice: el que por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para fin a sus intolerables dolores será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 3 años. Entonces, el tema de la eutanasia no es un tema que está todavía aceptado por la ley, ¿no? Si lo ha hecho, como se dice, sin informar a las personas que son familiares y sobre todo porque aún no está considerado como una actividad aceptada por la ley. Todavía se considera un delito, una eutanasia que es un homicidio, ¿no? Dice el aborto sentimental y eugenésico. El aborto será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 3 meses. Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera del matrimonio, consentimiento artificial, no consentida y ocurrida fuera del matrimonio, siempre que los hechos hubieran sido denunciados e investigados, cuando menos policialmente. También se considera como un homicidio. Cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras físicas o psíquicas, siempre que exija diagnóstico médico. O sea, en este caso sí se acepta, pero existe una información médica que tiene que darse a conocer al juez, y el juez es quien indica si hay que proceder a este tipo de actividad. O cuando es el resultado, por ejemplo, de una violación de una persona que enajenada o que tiene problemas mentales, entonces también el juez puede autorizar para desarrollar el aborto sin ser considerado como delito, ¿no? Entonces, es todavía muy discutido este problema de la eutanasia. Hay muchos casos que sabemos de médicos que han ayudado a personas que tenían en la situación final, que no podían morir, pero que sí tenían mucho sufrimiento. Entonces, normalmente se les ha ayudado a descansar y todas esas cosas, pero aún sigue siendo un problema de discusión, ¿no? Hay alguna parte de algunos juristas que sí aceptan, y hay una parte todavía que dicen, sobre todo en el tema religioso, que quitar la vida de las personas es un delito, ¿no? Así ellos soliciten o quieran, entonces no se puede debido a la presencia de estos artículos en la ley. Todavía es un problema a discutir bastante. Para acabar, tenemos que anotar, existe en relación a todo lo que hemos dicho, a esto que se llama mala práctica, o también se llama negligencia, lo conocen también otras personas, que deberíamos sujetarnos, digamos, a estas reglas. Dice, el enfermo nunca es un objeto, es un sujeto al cual hay que considerar en su tratamiento. Más atrás tenemos un tema que se llama la humanización de la salud.
y vamos a hacer un pequeño análisis de lo que significa el tipo de trato que ahora reciben las personas, sobre todo por personas que ya han cumplido su ciclo, o sea, ya han desarrollado varios años de trabajo y que deberían estar descansando. Eso pasa, por ejemplo, con las personas que están entre los 55 y más años, sobre todo en el caso de las personas que hacen trabajo administrativo en los hospitales, como el triaje, la elección de ficha, historias clínicas. Normalmente lo que se conoce de ellas es un maltrato a las personas y todas esas cuestiones, ¿no? No mentir, o sea, la mentira en cualquier lugar es un problema. Ser prudente, no vamos a, como les decía anteriormente, este parto va a salir de una patada o va a salir muy rápido. Entonces son situaciones en las que nos puede comprometer, ¿no? Usted dijo que iba a ser fácil, usted dijo que era fácil, o cuando el paciente aún no presenta un buen desarrollo, una buena mejoría, ve, ya estás bien, sin pensar que posterior a eso puede haber una complicación. Normalmente, cuando hay eso, los familiares dicen, usted dijo que ya estaba bien. Entonces, son formas en las cuales nos pueden inculpar por este tema de la mala praxis. Sobre todo las personas que no conocen salud y son familiares, ¿no? La diligencia o el buen trato al paciente siempre es buena. El maltrato al paciente es considerado como un síntoma de que hay una mala práctica. Dejar constancia. La ley dice, el juez dice, si no hay escrito, si no hay evidencia escrita, firmada, no hay prueba. Por eso les decía, la historia clínica es un documento legal, es un documento que lleva la firma del médico, está escrito con puño y letra, supuestamente tiene que ser establecida, los datos tienen que estar escritos con fechas y horas, ¿no? De modo que haya un seguimiento y supervisión a todas las actividades e indicaciones que se hayan hecho en el acto médico. Tiene que, además, el médico reconocer sus límites. Mire, hasta aquí yo puedo hacer. Es posible que haya la posibilidad de hacer mucho más, entonces vamos a tener que acudir a un especialista en el tema para poder ver qué más se puede realizar, ¿no? Entonces, es parte. Si yo sigo desarrollando mis actividades sabiendo que ya no vamos a poder lograr que el paciente mejore, puede ser considerado como una mala práctica médica. Informar por objetivos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Toda información sobre todo. Por eso el tema del documento de consentimiento informado es un documento detallado, que les decía, es de doble filo. Puede incriminar al médico o puede facilitar cualquier problema que exista, ¿no? Entonces es muy importante esto de la información. Hacer, por ejemplo, en el tema de cuando un paciente no puede ser tratado en un primer nivel, va a necesitar referirse. Uno de los pasos importantes que no podemos dejar de cumplir es la información. Información al familiar, información escrita a el lugar donde estamos refiriendo. Porque el hecho de que si no hay información o la información no sea la correcta, en el camino puede ocurrir alguna situación, es una situación que nos puede incriminar por el tema de la mala práctica, ¿no? Hacer sentir a los familiares colaboradores y sobre todo cobrar lo justo. Son las principales cosas que deberíamos cumplir para evitar esto de los delitos y estar siempre actuando bajo la responsabilidad correcta de los médicos, ¿no? Y no entrar en el tema de la mala práctica. ¿Qué recomendaciones nos dan? Hay también recomendaciones que están escritas en estos protocolos. Por ejemplo, en el manual de funciones de los médicos, está en el código de ética profesional de los médicos, están estas recomendaciones que dice examinar a las mujeres en presencia de otra mujer, no suspender el acto médico, en caso de juicios buscar asesoría legal, nunca consumir una delegación, fiscalía o juzgado sin asesoría de su abogado, aprender sus deberes y derechos
profesionales, respetar las normas legales y éticas, realizar reuniones de auditoría en los servicios, actualizarlos en aspectos médicos legales, protocolizar sus atenciones, obtener un seguro contra acciones legales por responsabilidad profesional, que son las recomendaciones que anotan, por ejemplo, en las normas o el código de ética del profesional que tiene el colegio médico. Bien, fíjense, son algunas de las formas de delito médico por fallas en el acto médico, algunas, las más importantes. Todavía hay algunas otras más que no están y que son las menos, las que generalmente, pero estas son las que con mayor frecuencia hacen que muchos colegas estén en este momento privados de la libertad, ¿no? Con o sin razón, con o sin pruebas. El problema es que ahora tenemos es que primero hay que encerrar a la persona, hay que buscar las pruebas y todas esas cuestiones. Mientras tanto, aunque sea preventivamente, tienen que estar en la cárcel, en Palmasola. Si alguien ha visitado y conoce eso, ha debido ver. Hay muchos colegas que están por problemas más pequeños inclusive, esperando que sean procesados. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, doctor. ¿Todo está bien? Sí. Está bien, doctor. Bien. Vamos a